compartir la palabra del Señor en esta noche, ¿verdad? Hoy vamos a tocar un tema muy importante para la iglesia, para los hijos de Dios, ¿verdad? Vamos a tocar un pasaje en el Nuevo Testamento y lo vamos a hacer en primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 4, el verso 1. Vamos a dar lectura. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 1. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos, exaltamos, glorificamos tu nombre en esta noche. Gracias, Señor, porque nos has reunido, nos has permitido estar aquí para adorarte, exaltarte y glorificarte, Señor, pero también para prestar oído, atención a tu palabra, para atesorarla, para ponerla por obra, para obedecerla. Tu palabra dice que solo son bienaventurados aquellos que oyen y obedecen la palabra del Señor. Tu palabra dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Señor, pon un sentir, un anhelo en el corazón de cada creyente, de cada oyente, de obedecer tu palabra. Señor, no venimos a este lugar a pasar el rato, Señor. No nos congregamos religiosamente en este lugar, sino con el propósito de mejorar nuestra vida, nuestra conducta, Señor, cada día. Cada reunión, Señor, debe ser importante para nosotros y aprovechar al máximo, Señor, lo que corresponde a lo que es el culto cristiano, Señor. Gracias, habla, Señor, a los corazones, ábrelos tú, Señor, y que tu palabra penetre hasta lo más profundo de cada ser. Sea tu palabra, Señor, quedándose ahí en lo más profundo de cada ser para llevar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, y para dar testimonio acerca de la obra que tú has hecho en nosotros, los creyentes, Señor. Gracias, Señor.
Gracias. Todo espíritu de distracción lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Oh Señor, pon un guarda en mis labios. Quiero darte la gloria y quiero darte la honra en este momento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos y hermanas, quisiera que miráramos este pasaje en otra versión. Si me ayudan los hermanos, vamos a iniciar del verso 1. Dice el verso 1: por lo demás, hermanos, os rogamos, pues, y exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Este pasaje de la Biblia trata acerca de la santificación. Es un pasaje, es un mensaje para la iglesia de todos los tiempos. En esa época, el apóstol Pablo le escribe y le habla a la iglesia de Tesalónica, una iglesia joven. El apóstol Pablo les tiene que hablar acerca de la santificación porque había una cultura que era la cultura griega que estaba siendo de mal testimonio, ¿verdad? Para las personas de aquella época, y estos creyentes de Tesalónica recién llegados al Señor, se les tenía que hablar acerca de ello, de la santificación, porque no es posible venir al Señor y seguir arrastrando cosas que verdaderamente impiden nuestro caminar, nuestro objetivo en el Señor, y de esa manera que seamos perjudicados o dañados. Y por eso el apóstol Pablo exhorta, ruega a los hermanos de Tesalónica que presten atención a las instrucciones que se les ha dado, cómo y de qué manera deben andar y agradar al Señor Jesús. ¿Sabía usted que nuestro principal objetivo al convertirnos en creyentes es agradar al Señor? No agradar a los hombres, sino agradar al Señor. O sea, ¿cómo podemos agradar al Señor? Al Señor lo vamos a agradar viviendo una vida consagrada, viviendo en santidad, caminando como Dios quiere que caminemos. Entonces, ¿cómo debéis de andar y agradar a Dios? Como de hecho, me gusta esta versión porque dice como de hecho ya andáis. O sea, la iglesia de Tesalónica está caminando bien, está dando pasos de fe. Ustedes están empezando a caminar de la manera como agrada a Dios, como de hecho ya andáis. Yo quiero preguntar aquí a los creyentes: ¿usted está andando o caminando de la forma que agrada a Dios? Es una pregunta. ¿Usted lo está haciendo? ¿Está agradando a Dios? Pero dice el apóstol Pablo, es importante que así como lo están haciendo, abunden en esto más y más. Ok, entonces mire, hermano, mi obediencia agrada a Dios. Mi desobediencia desagrada a Dios.
Mi obediencia agrada a Dios. Mi desobediencia desagrada a Dios. Quiero preguntarle entonces, ¿cómo usted está caminando? ¿Está caminando en obediencia a la palabra del Señor o está en desobediencia? Ojo, escuche por favor. ¿Usted está obedeciendo al Señor? Si usted está obedeciendo al Señor, está poniendo en práctica la palabra del Señor, entonces usted está agradando al Señor. Pero si usted no está obedeciendo la palabra de Dios y está guiándose usted por su propia cuenta, haciendo lo que a la carne le gusta, usted está desagradando a Dios, porque nuestra obediencia agrada a Dios, pero nuestra desobediencia desagrada a Dios. Entonces miremos el verso número 2. Les dice el apóstol Pablo: pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús. Verso 3. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. La RB60 tradujo que se abstengan de fornicación. O sea, es como para dirigirse a los jóvenes, a los que están solteros. Pero esta versión y muchas más usa este lenguaje y dice que se abstengan de inmoralidad sexual, incluyendo todos los pecados que tienen que ver con los deseos de la carne. Entonces aquí incluye no solamente la fornicación, sino que incluye el adulterio, incluye los malos pensamientos, incluye toda esa clase de pecado, el homosexualismo, el lesbianismo, ahí incluye todo. Por eso me gusta esta versión, porque dice que se abstengan de inmoralidad sexual. Si alguien ya conoció a Cristo, debe de abstenerse de este pecado inmoral. En otras palabras, el esposo tiene que ser fiel a su esposa. La esposa tiene que ser fiel a su esposo. Y los solteros tienen que ser fieles al Señor. Tienen que cuidar su propio cuerpo, porque es templo, porque es morada del Espíritu Santo. El tema principal de este capítulo es la santificación. Amén. En la santificación. Y esta norma de Dios, déjeme decirle que no ha cambiado. Es la misma norma. Dios viene con la misma norma desde el Antiguo Testamento. Mire, a veces nosotros como predicadores, ¿verdad? Le decimos a la gente: usted es un especial tesoro del Señor. Pero para llegar a ser especial tesoro del Señor hay condiciones, hay requisitos. Si usted no llena esos requisitos, usted no es especial tesoro. Tal vez el especial tesoro del esposo o de la esposa. Pero hay que llenar estos requisitos. Mire la norma de Dios. Nunca, desde el Antiguo Testamento Dios viene, y también la iglesia de Cristo es la misma norma. Es el mismo diseño. Dios le habla a Moisés y le dice: Moisés, tú vas a hablar a mi pueblo y le vas a decir a mi pueblo esto y esto y esto y esto. Te estoy dando las directrices, te estoy dando instrucciones. Estos mandamientos que yo te doy, Moisés, se los vas a hacer ver a mi pueblo. Entonces miremos lo que dice Éxodo capítulo 19, el verso 5 y el verso 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz
y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mire qué importante esto. Le dice Dios a Moisés: le vas a decir a mi pueblo esto: si ellos dan oído a mi voz. ¿Qué es eso de dar oído a su voz? Ok, hermano, usted está ahorita delante de la palabra del Señor, y estos oídos, mire que Dios todo lo hizo bien hecho, ¿verdad? Nos dio 2 oídos o 2 orejas para que escuchemos bien, una sola boca y una sola lengua para pensar bien lo que vamos a hablar, pero 2 oídos para que escuchemos por el derecho y también por el izquierdo. La voz de Dios debe entrar por el derecho y debe entrar por el izquierdo. Entonces, si diereis oído a mi voz, okay, estamos escuchando la palabra de Dios, usted tiene que prestar oído. Amén. Oído a la palabra. Diga a la persona que está a su lado: oído a la palabra de Dios. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Usted sabe que Israel es la nación que Dios escogió, que Dios tomó. Pero ahora se le dice a Israel que debe de escuchar la voz de Dios y debe de guardar el pacto que Dios hizo con ellos, o que Dios está haciendo con ellos. Vosotros, si oyen mi voz y guardan mi pacto, entonces serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, si el pueblo no escucha la voz de Dios ni guarda la palabra de Dios, entonces no hay especial tesoro. Eso es lo que Dios está diciendo. Serán un pueblo especial sobre todos los pueblos. El verso 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. ¿Cuándo? Cuando obedezcan la voz de Dios, serán un reino de sacerdotes, aparte de ser el especial tesoro de Dios. Cuando el pueblo obedece, se convierte en un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, Moisés. Dios quiere tratar con su pueblo, y Dios quiere que su pueblo sea un pueblo especial, un pueblo de gente santa que vive en santidad. Es la única forma como podemos agradar a Dios. Los seres humanos o las personas que Dios ha llamado, ha escogido, solo cuando vivimos en santidad lo podemos agradar. Ahora, mire lo que dice. Esto es para el pueblo de Israel. Pero miremos lo que el Señor le dijo a la iglesia. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, el verso 9, dice el Antiguo Testamento que Israel era un reino de sacerdotes. Era gente santa. Eso era lo que Dios quería que el pueblo fuese. Pero ahora Pedro dice, refiriéndose a la iglesia: a vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabe usted por qué el pueblo de Dios ahora no quiere predicar? Porque el testimonio no es bueno delante de los hombres. Entonces, como no hay testimonio, si yo le hablo a ese, no me la va a creer. Porque me mira la vida desordenada que llevo. Entonces nadie puede predicar, nadie puede anunciar las virtudes de aquel que nos llamó si no vive en santidad. Porque la Biblia dice que Dios
ha llamado una nación santa. La iglesia es una nación santa en la comunidad. La iglesia es una nación santa, es un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes, para anunciar el mensaje de salvación, para anunciar las maravillas del Señor, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. ¿Dónde estaba usted cuando Cristo lo alcanzó? En las tinieblas, estaba perdido, estábamos hundidos en el pecado. Y ahí, en esa condición, escuchamos la voz de Dios. Dios dijo: Miguel, ven de las tinieblas a mi luz admirable. Te necesito que anuncie las virtudes del evangelio. Pero me sacaron de las tinieblas. Pero me sacaron no para seguir viviendo una vida de tinieblas, sino para agradar a Dios con una vida santa. Amén. Ese fue el propósito de Dios. Para ello me llamó el Señor. El verso 10 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. ¿Cuántos de ustedes son pueblo de Dios? Usted y yo no éramos pueblo. No éramos parte de ese pueblo de Dios. En otro tiempo ustedes no eran pueblo de Dios, pero ahora soy el pueblo de Dios. Ustedes que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Por la gracia, por la misericordia de Dios, estamos hoy aquí. Somos lo que somos por la gracia y la misericordia de Dios. Hemos alcanzado misericordia. Pero mire lo que dice el verso 11. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Lo acabamos de leer en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4. Dice que nos abstengamos de la inmoralidad sexual. Y ahora Pedro dice: ustedes son un pueblo adquirido por Dios, son nación santa, son real sacerdocio para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra la salvación del alma. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. Hermano, los deseos carnales vienen para hacerte la guerra, para hacerte flaquear, para debilitar tu fe, para hacerte caer. Estos deseos carnales batallan contra el alma. Y dice Pedro y dice Pablo: absténganse de esos deseos carnales. ¿Cómo yo me puedo abstener de esos deseos carnales? Sencillo, hermano. Ore. Escúcheme aquí ven, todos acá. ¿Quiere usted hacerle frente a la tentación? ¿Quiere usted abstenerse de los deseos carnales? No ceder a tales deseos. Entonces, ore. Hombres, vamos para el retiro, porque de allá queremos venir más fuertes. Queremos algo más de Dios. Entonces eso nos va a ayudar para abstenernos de los deseos carnales. Pero ¿cómo podemos hacerle frente a esto que batallan, luchan, pelean contra nuestra alma? Hermano, es orando, es ayunando, es congregándonos, es estudiando la palabra de Dios. Es de la única forma. Usted no le va a poder hacer frente a los deseos carnales o a la tentación. No se va a poder abstener si usted, hermano, está ahí sentado, ¿verdad? Y en vez de estar aprovechando el tiempo libre que tiene para estudiar, para orar, y se pone a ver televisión, se pone a ver cosas que no tiene que ver.
Entonces, así de esa forma, por eso es que hay mucho creyente derrotado. Por eso es que hay mucho creyente débil en la fe, porque no se fortalecen. Por eso hay mucho creyente que cede a la tentación, porque no tiene cómo hacerle frente a la tentación. Cuando viene la tentación son presa fácil del pecado. Entonces caen, se enredan en el pecado y entonces ya no pueden más porque han descuidado una vida de oración. Han descuidado el compañerismo, la relación con Dios. No tienen esa relación con Dios y por cuanto no la tienen, no hay fuerza. Los deseos carnales batallan contra el alma. Es una lucha y tú solo puedes vencer orando, ayunando, estudiando la palabra, escuchando la voz de Dios, congregándote, haciendo todas estas cosas. Puedes permanecer firme. Ok, vamos al verso 4 de Primera Tesalonicenses y nos vamos a quedar con la versión, la Biblia de las Américas. El verso 4, si me ayudas ahí, Denis. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Aquí podemos hacer varias aplicaciones con respecto a la palabra vaso. Vaso se refiere a tu esposa. Tu esposa es, Pedro dice que es como un vaso más frágil. Entonces dice Pablo que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, o sea, en orden. O sea, hay una vía por donde el hombre y la mujer pueden satisfacer los deseos sexuales que son buenos cuando se hacen de acuerdo a la norma de Dios. Entonces la vía para satisfacer dichos deseos es una esposa, un esposo. Esa es la vía. Por eso dice que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Y aquí también podemos aplicar la palabra vaso como tu propia vida, tu propio cuerpo. Entonces eso hay que cuidarlo, hermano. Si usted tiene una esposa, ¿para qué anda buscando otra mujer? Si usted tiene un esposo, ¿para qué anda buscando otro hombre? Eso es lo que la Biblia nos enseña, que seamos correctos, que seamos ordenados. Dios le da una esposa al hombre, por eso dice que cada uno de vosotros, ayúdame Denis con la RB 60 para que miren los hermanos este verso. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Es más, hasta la relación sexual dentro del matrimonio tiene que ser ordenada. Usted no ande copiando al mundo. El mundo le va a enseñar muchas cosas que no son correctas. Y ustedes como pareja no deben de permitirlo. Hay cosas que no son correctas dentro de la relación sexual en el matrimonio. Y eso es lo que Pablo está diciendo, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Volvamos a la otra versión. Ok. Vamos a leer el verso 5. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. O sea, hablando de los deseos desordenados que se quiere imitar al mundo muchas veces, pero no, en santidad y honor el cristiano debe tener su propia esposa. También dice, no como los gentiles que no conocen a Dios. Mire, hermano, el mundo que haga como quiera, porque de todas maneras el mundo está ciego y no conoce a Dios. Entonces lo que Pablo está diciendo, no copies al mundo.
No imites al mundo, no como los gentiles. No tengan una esposa en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces estos deseos desordenados en la vida del creyente lo llevan a hacer cosas afuera que desagradan a Dios. Y eso es lo que Pablo y Dios están prohibiendo. Que no debe de existir tal cosa. No hagan como los gentiles. Los gentiles, aquellos tienen 3, 4, 5 mujeres. Pero usted que conoce a Dios, usted tiene una esposa. Es más, Pablo hablando en las cartas a Timoteo, dice que los que van a servir a Dios tienen que llenar requisitos. Dice que los líderes de la iglesia deben de ser maridos de una sola mujer. Deben de ser personas que gobiernan bien su casa. Que tengan a su esposa en santidad y honor. Eso es lo que, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Ok, ahora que ustedes conocen a Dios, dice Pablo, no vivan como los gentiles. Dios no los ha sacado a ustedes de las tinieblas para que sigan en lo mismo. Con una apariencia nada más, con una fachada de cristianismo nada más. Vivan una vida nueva, vivan una vida en santidad, santifíquense, entren en el proceso de la santificación. Es lo que Pablo está diciendo. Ok, vamos a avanzar. Quiero que miremos 1 Corintios, capítulo 7, verso 2. Dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Y cada una tenga su propio marido. Ok, entonces como viene la tentación para los solteros, para las jóvenes, para los jóvenes, entonces dice Pablo, bueno, entonces la hermana que busque un esposo, no un novio, porque el novio mañana está, hoy está y mañana no está. Aquí, mire que la Biblia no habla de noviazgo. Aquí dice, pero a causa de las fornicaciones, para evitar ese pecado de fornicación que desagrada a Dios, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. O sea que la mujer que no tiene esposo debe de orar al Señor para que Dios le dé un esposo. Y el hombre que no tiene una esposa debe de orar al Señor para que el Señor le dé una esposa, para poder satisfacer esos deseos que son puestos por Dios sanamente, pero cuando las cosas no se hacen por la vía correcta, entonces ya ¿cómo decirle? Ya se torna malo. Y eso es lo que Pablo está diciendo, que por causa de estos pecados, el hombre debe tener una esposa y la mujer debe tener un esposo. Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2, no se conformen a este siglo o a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de inmoralidad sexual. Dice Romanos capítulo 6, verso 13. Mire qué importante ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros preséntenos a Dios como instrumentos de justicia. Ok, le sigue Pablo hablando a la iglesia, aquí le habla a los romanos y le dice, no presenten ustedes como hijos de Dios sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad para servir al pecado,
Sino preséntense vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros preséntenlos a Dios como instrumentos de justicia. El verso 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, mire, está hablando del tiempo pasado. Hablo como humano, yo también soy humano, dice Pablo. Yo también soy débil en este sentido, en este aspecto. Pero hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Sabe cuál es la lucha? La lucha es que cuando sabemos que tenemos que orar, no lo hacemos. La carne es débil y se opone y dice, no, no quiero orar. Ahí hay uno. No. Pero hermanos, es que nos están invitando a la santificación. Porque es de la única forma como podemos sobrevivir en Dios. Porque si no nos sometemos o si no sometemos esta carne, sus deseos carnales, no vamos a permanecer en Dios, no vamos a entrar en el proceso de santificación. Entonces Dios nos quiere llevar. Entonces, ¿cuál es la vía para poder crecer y para poder estar fuerte cuando se presentan las luchas, los combates, las batallas en la carne que batallan contra el alma, que dice Pedro? Entonces, hermano, es que tenemos que estar bien orados, bien ayunados, bien trabajados, conociendo la palabra del Señor. Porque si no, dice Pablo, yo les digo que ustedes en otro tiempo, sus miembros eran presentados para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Mire, nosotros con nuestros miembros, todos los miembros de nuestro cuerpo, antes de conocer a Cristo, servíamos al pecado con nuestros miembros. Nuestros miembros los dábamos al servicio del pecado. Pero dice Pablo, ahora pues que ya son cristianos, esos miembros que antes presentaban para el pecado, preséntenlos para santificación, para servir a la justicia. Entonces, decirle al Señor, Señor, aquí están estos miembros que tú hiciste nuevos, que tú tocaste un día, hoy yo los presento para santificación. No quiero entrar en el molde del mundo, sino quiero ser renovado en el espíritu de mi mente para poder servirte como tú quieres que yo te sirva. Entonces, ahí está claro. Hoy que somos creyentes, no es posible que un creyente esté presentando sus miembros al pecado nuevamente, si ya salió de ahí. El verso 18, en la versión Biblia al Día, dice lo siguiente: en efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora sois esclavos de la justicia. Fuimos liberados del pecado y ahora, mire cómo se invierten los papeles ahora. Antes nosotros, sin Cristo, éramos esclavos del pecado. Pero viene Dios a través de Jesucristo, nos libra del pecado y ahora nos esclaviza con la justicia, con Dios. Ahora somos esclavos de Dios, somos esclavos de la justicia de Dios. Ya no somos esclavos del pecado. No es posible que un creyente siga siendo esclavo del pecado. La Biblia dice que Dios ya lo liberó, ya no puede estar en esas condiciones. Ahora nosotros somos esclavos de la justicia de Dios. Amén. Ok, vamos a avanzar. Nos quedamos en el verso 5. Ajá. Vamos a leer el 6, el verso 6. Mire esto pues. Aquí está hablando de las parejas. Esto es interesante. Y que nadie peque y defraude a su hermano. Ok, mire, yo tengo una esposa.
aparte de ser mi esposa, ella es mi hermana en Cristo. Y aparte de yo ser esposo de ella, yo soy su hermano. Entonces, viene Dios y me da un consejo a mí. Ya les vine hablando a los otros versículos que dejamos atrás. Dice que cada uno tenga a su propia esposa, no en pasión de concupiscencia como los gentiles, ¿verdad? Que no conocen a Dios. Ok, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto. ¿Cuál asunto? La inmoralidad sexual, o en el sexo, pues. Que nadie defraude y peque contra su hermano en este asunto. Porque el Señor es vengador en todas estas cosas. Dios es vengador de las cosas malas que nosotros hacemos. Dios se va a vengar eso cuando un cónyuge engaña a su cónyuge inocente. Dios va a tomar venganza de eso, por mucho que se esconda. Dios va a tomar venganza. Porque dice que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es vengador en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente. Por eso dice el apóstol Pablo en el contexto que cada uno debe tener su propia esposa en santidad y honor, que la respete, que cuide ese vaso y que cuide su vida como un vaso también. Dice la Biblia, refiriéndose a estos pecados, dice que el que comete inmoralidad sexual contra su propio cuerpo peca. O sea, la persona que hace esto, ¿verdad? Que lo hace quizás por placer momentáneo, va a ser afectado, su propio cuerpo está siendo afectado. Quiero avanzar porque quiero terminar esto. Dice la Biblia que Dios es vengador de aquellos que engañan. Pero vamos a hacer otra aplicación. Hay jovencitas que caen engañadas por aquellos léperos que se acercan a las iglesias solo para dañar a otras personas. Hay jovencitas que son engañadas y hay jóvenes que son engañados también. Que nadie peque y defraude en este asunto, porque el Señor es vengador en todas estas cosas. Dios sabe quién se acerca por maldad a las congregaciones, a las iglesias. Amén. El verso 7. Porque Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a la santificación. Hermano, ¿sabe por qué? Porque el llamado que nosotros recibimos de parte de Dios es un llamado santo. El Dios que nos está llamando es un Dios santo. Hermano, no es Mahoma, no es Baal, no es el Dios de los mormones, no es el Dios de los testigos contra Jehová, no es el Dios de aquellos, no es el Dios de aquellos otros. El Dios de nosotros es un Dios santo, 3 veces santo. El llamado es santo. Cuando tú recibes el llamado de Dios, es un llamado santo y es un llamado a la santificación, porque Dios es santo, porque Dios no nos ha llamado a impureza.
el llamado que las personas reciben cuando se les predica la palabra, cuando el Espíritu Santo trae su palabra. No es un llamado a la impureza o a la inmundicia, es un llamado a la santificación. Así es de que debemos de vivir en santidad. Somos parte de una nación santa. Entiéndalo. Somos parte de una nación santa. Y el verso 8 dice: por consiguiente, finaliza Pablo con el mensaje. Por consiguiente, el que rechaza esto que yo les acabo de decir de parte del Señor, no me está rechazando a mí. No está rechazando a ningún hombre, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. Yo no entiendo cómo el Espíritu Santo o cómo las personas que tienen el Espíritu Santo se dan al pecado. Eso no puede ser. El Espíritu Santo es un ser santo. Por eso dice Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos el llamado de Dios, el Espíritu Santo entra a nosotros. Somos el vaso del Espíritu Santo, somos el templo, somos la morada del Espíritu Santo en esta tierra. Y dice que el que rechaza estas instrucciones, lo que les acabo de decir, dice Pablo, no está rechazando a hombre alguno, sino que está rechazando, o sea, si tú persistes en pecado, si tú persistes en vivir una vida de pecado, es tu problema. Pero tú no me estás rechazando a mí, que ese pastor está loco, ese pastor es anticuado, ese pastor, bueno, no importa lo que diga el pastor, pero usted no me está rechazando a mí, sino a Dios, que también ha dado su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como el entrenador, ¿verdad? Que el entrenador da instrucciones y les dice a sus jugadores: ok, tú te vas a mover de esta forma, tú vas a atacar aquí, vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro y tú lo otro. Eso hace el entrenador. El Espíritu Santo es como un entrenador. El entrenador, entonces, el Espíritu Santo como entrenador nos ubica y nos dice: no, por aquí no, aquí está el pecado. Debes de seguir esta línea, dice el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a vivir una vida que deshonra al Espíritu Santo? El cristianismo no solamente es aquí y allá afuera te escondes para hacer lo malo. Eso no es cristianismo. Esa es hipocresía. Cristianismo es aquí y es allá también. Así como gritas aquí aleluya, allá también afuera debes decir aleluya, que la gente conozca que eres un aleluya, pues. Santificación, ese es el tema. Hombres y mujeres, niños, jóvenes, santidad a Jehová. Ustedes serán mi especial tesoro si oyen mi voz y guardan mi palabra, mis mandamientos. Póngase de pie. Quiero decirle que lo que no es santidad es pecaminosidad, es pecado. Lo que no es santidad es pecado. Y si usted tiene al Espíritu Santo, entonces debe de agradar a ese personaje que usted tiene en su vida. Levanta tu mano, vamos a orar. Voy a orar para que Dios santifique las vidas, los corazones. Voy a orar para que el pueblo viva para Dios. Si has tenido malos pensamientos, si has sido infiel a tu esposo, a tu esposa, si has estado viviendo en fornicación,
Ora al Señor en esta hora. Recuerda que no me está rechazando a mí, sino está rechazando a Dios, su palabra. Si has estado viviendo una vida que no agrada a Dios, hoy puedes hablar con Dios y decirle: Señor, perdóname. Hoy entiendo que he sido llamado de las tinieblas a tu luz admirable para anunciar las virtudes del evangelio de aquel que me llamó. Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Oh Señor, aquí estamos delante de ti, delante de tu presencia. Perdona mis pecados, perdona mis faltas. Quiero vivir como tú demandas. Quiero andar como debo de andar, en obediencia, agradándote, obedeciendo tu palabra. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, ayúdame. Dile al Señor: aquí estoy. Quiero tu fuerza, Señor. Y si estás viviendo en santidad, dice Pablo, abunda más y más en esto. Dale más lugar a la oración. Dale más lugar a la palabra de Dios. Dale más lugar a la humillación, a la consagración. Más lugar a Dios. Deja que el Espíritu Santo fortalezca tu vida. Deja que tu espíritu se comunique con el Espíritu Santo. Entra en una relación fuerte con Dios. Sirve a Dios. Conságrate para Dios. Solo aquellos que se consagran pueden anunciar las virtudes del evangelio. Solo aquellos que viven para Dios pueden anunciar las virtudes de aquel que los llamó. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Recibe la gloria, la honra. Recibe alabanza, recibe adoración, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Oh, bendice al pueblo. Levanta un pueblo consagrado. Un pueblo que te ama. Un pueblo que ame la santidad tuya, Señor. Señor, que los esposos sean fieles. Que las esposas sean fieles, Señor. Que el soltero sea fiel. Como dice tu palabra, que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar a su Señor. Gracias. Guarda, protege al pueblo. Te ruego, Señor, que guardes y protejas la vida de cada varón que se dirige hacia Jutosa, el rancho La Jutosa, hacia el campamento, Señor, donde vamos a tener un encuentro contigo, Señor, donde vamos a buscarte de todo corazón. Tú tienes preparado algo grande para ellos. Bendícelos, prepáralos para grandes cosas. Abre sus corazones, que sus corazones estén dispuestos a adorarte, a servirte. Señor, gracias. Toma control del bus, de todo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor, yo te quiero conocer. Sí, Señor. Señor, te ruego que guardes al pueblo de todo pecado inmoral, de toda tentación. Líbralos, ayúdalos, por favor, Señor. Haz que tu pueblo se mantenga puro, limpio, para que pueda disfrutar tu presencia. Gracias, Señor. Gracias. Amén.